Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Dani. Sean todos bienvenidos a Hablando con Dani. Hoy quiero continuar con esta tercera parte de mi experiencia en la iglesia. Em, Tengo recuerdos que obviamente no están en orden en cuanto a la iglesia se refiere. Así que este recuento que yo les estoy haciendo no es cronológico, sino que es más lo que yo recuerdo de mi niñez y nada. Eh, yo empecé, me acuerdo, a cantarle a Dios, pero de nueva cuenta, no sentía nada, no experimentaba nada, era solamente algo que yo hacía, pero quiero dejar en claro que al hacerlo, eh, yo no experimentaba nada, yo solamente estaba hablando y ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. En otras palabras, solamente estaba repitiendo los cantos que había escuchado, solamente estaba predicando o diciendo, repitiendo lo que yo escuchaba en la iglesia, pero ninguna de las ideas que salían de mí eran mías. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Yo sé que las personas que han salido de algo traumático de la iglesia tal vez me sabrán comprender cuando digo esto. Bien, eh, después fui a otras iglesias donde de igual manera se predicaba del pecado, de la caída del hombre, del infierno especialmente, de cómo éramos malos, de cómo éramos esto y el otro y el otro y el otro. Entonces, eh, después experimenté, no sé cuándo, pero esto de que la gente se pusiera a llorar y que la gente hincada pidiéndole al Señor. Y yo no entendía nada de esto porque yo era un niño todavía. Entonces, yo solamente escuchaba y no decía nada. Y una vez me atreví a preguntar, ¿quién escribió la Biblia? Y se me dijo, quiero parar acá porque no quiero que se piense que fue en la misma iglesia. No, yo ya me había ido de la iglesia que les estuve contando en la primera y segunda parte, que era una iglesia bautista. Y en esta tercera parte les estoy contando sobre otras experiencias que tuve después de salirme de esta iglesia al ir a otras iglesias igualmente evangélicas, pero no de la misma denominación. Ok, entonces, como les iba diciendo, me acuerdo que le pregunté a una señora que vivía en nuestro edificio que nos hacía el favor de llevarnos a su iglesia cada martes o miércoles, si no estoy mal, y le pregunté quién escribió la Biblia. Y me dijo siervos de Dios. Y tampoco contesté ni hice una pregunta. Obviamente la pregunta era clara en mi mente. ¿Qué es un siervo? Entonces, imagínense. Eh, y entonces yo tenía muchísimas dudas porque todas estas preguntas que yo tenía no tenía tiempo para procesarlas y solamente tenía que creer porque sí, porque así sí me había enseñado. Después tuve oportunidad de visitar la iglesia católica y ahí sí el servicio era muy diferente porque no se cantaban los coritos que se cantan en la iglesia evangélica. Eh, no tenía palabras en ese momento para explicar lo que estaba pasando, pero sí ya tenía más conocimiento. Un poquito más, pero no mucho. Todavía estaba muy verde en esto del cristianismo. Entonces yo me ponía a hacer lo que hacía la demás gente. La gente se
arrodillaba, yo también. La gente se daba la mano, pues yo también. La gente usaba agua bendita, pues a persinarse se ha dicho. Aunque como les digo, yo no tenía eh, ninguna respuesta. ¿Qué es esto? ¿Por qué se hace? Y entonces yo solamente hacía las cosas porque me las mandaban. En fin, eh, a los 14 años, yo me acuerdo muy bien, a los 14 o 15 años, después que la gente estaba orando por mí y, como les digo, cuento todo esto en otro video que se llama Los ciegos y la oración. Eh, por fin alguien me dio un libro, no, me recomendó un libro y me pidió que lo leyera. Ya para ese entonces yo ya usaba la computadora y sabía todo esto del internet. Y obviamente había crecido con gente como Gigi Ávila, aquellos que sepan quién es, y si no saben, pues búsquenlo. Pero crecí con eso, con ese predicador. A veces escuchaba algunas de sus prédicas. Y como les dije, crecí con la iglesia bautista. eh, y no sé de qué iglesia era obviamente la iglesia católica, pero la iglesia donde me llevaban, donde me llevaban, porque eran dos a las que iba, no, nunca supe qué denominación eran. Pero bueno, a los 15 años se me presentó el título de un libro que yo lo busqué, se llama Cortinas de Humo. Está en inglés, pero tiene su traducción al español. Y justamente aquí se hablaba sobre la iglesia católica y sobre muchas cosas que ellos hacían y cómo ciertas creencias pasaron de generación en generación y por qué la tenemos en nuestros días. En fin, me impactó muchísimo. Y entonces terminé el libro y leí otro y leí otro y leí otro. Y así, leyendo yo mismo, fue que me pude dar cuenta de muchas cosas. Ya después, a los 16, 17, 18, yo leía la Biblia, o sea, por pedacitos, porque todavía no la entendía. Y fui viviendo experiencias en el mundo, obviamente secular, y se me venía una que otra cosa que había aprendido, una cosa esporádica, ¿no? Y nada, eh, de repente me acuerdo yo que en el colegio decidí tomar una clase de religiones del mundo, así se llamaba este curso, y aprendí sobre el cristianismo, un poquito más sobre el cristianismo, sobre el budaísmo, ¿qué otra cosa? El catolicismo, el islam, ¿qué más? Y otras religiones que son asiáticas. Ok. Y entonces ahí fue donde yo dije, tengo que leer más cosas. O sea, yo no me puedo quedar con esta curiosidad. Yo tengo que leer más cosas. Y más, porque eh, a esa edad, yo tendría como unos 20 años en ese entonces, yo me acuerdo que se me estaban revelando cosas y yo no sabía por qué ciertas cosas no me llamaban la atención. Eh, Nadie me había dicho que era malo o bueno,
Como les dije, en la iglesia donde yo crecí, todo era malo. Por lo menos así lo percibí yo. Entonces, estaba muy reprimido de esa forma. Pero poco a poco, como les dije, algo me fue aclarando la mente. Me fue dando entendimiento. Hoy sé que fue el Espíritu Santo que me estaba preparando para hacer algo grande. Y bueno, después de eso leí más libros, más folletos, más cosas. Obviamente que aquí no voy a mencionar cada una de las cosas que leí porque sería interminable. Es todo un proceso. Bueno, y hasta ahí termina básicamente la, la, ¿cómo se llama? La historia de cómo yo llegué al cristianismo. Porque de ahí para adelante, o sea, de los 21 para adelante, fue cuando yo empecé otra faceta del cristianismo. Y esta vez fue el cristianismo que no mucha gente sabe. Para que se den cuenta de lo que se trata esto, es como que si ustedes eh, se les hubiera dado de tomar leche desde el primer día que nacieron hasta los 21 y de repente como que ya se cansaron, ya se hartaron y querían algo más. Y descubrieron la carne y dijeron yo con esto me quedo y dejaron la leche por un lado. Y de ahí no volví atrás. Me quedé con la carne. Si les ha gustado este video, no se les olvide de suscribirse, de compartir, de dar un me gusta, de dejar sus comentarios, sus sugerencias, alguna pregunta que tengan. Yo se las contestaré. Y nada, gracias, muchas gracias por ver mis videos. Hasta la próxima.